no sé si estás enterado, pero en Madrid hay una persona que se llama Rubén Castro, se me estaba olvidando el nombre, Rubén Castro, que es un hombre que se operó, se hizo cirugía para poder embarazarse y ya tuvo un hijo. Hola, ¿qué tal? Soy León Rubalcaba. ¿Esto es ¿Qué te inspira? Tengo el placer de presentarte al autor de este libro que se llama Demuéstrame que Dios existe. Él es mi querido Eliseo Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, León. Muy agradecido por la invitación y muy emocionado por lo que Dios está haciendo. Eliseo, por fin ya en tus Sí, manos este libro. aquí está ya. ¿Hace gracias a cuánto Dios. empezaste a escribirlo? Fíjate que es muy curioso porque a escribirlo empecé a finales de diciembre. Ajá. Es decir, me aventé como 3 meses aproximadamente en lo que es escribirlo. Pero en realidad es un compendio de información que tengo desde hace 4 décadas, que Sí. se ha ido acumulando a lo largo de los años. Todo surge porque un maestro en la preparatoria, de hecho más bien específicamente en el colegio, en el Cebetis, Uh-huh. en donde asistía, el maestro de psicología me dice, Eliseo, a ver, tú que eres cristiano, demuéstrame que Dios existe. Y pues la verdad es que en ese momento sí me agarró en curva, no estaba preparado ni para la pregunta, ni para dar respuestas concretas. Recuerdo que algo le contesté, pero nada bien estructurado. Pero esa pregunta me hizo reflexionar a lo largo de los años en que a veces como cristianos, porque yo tenía fe, pero esa fe interna, interior, profunda, de pronto no sabía cómo defenderla, ¿no? Cómo fundamentarla. Y entonces a lo largo de los años fui estudiando algunos libros, algunos autores, y de ahí surge por eso el título, Demuéstrame que Dios existe. Y me encanta porque en el índice son 10 evidencias y me llamó la atención que así comienzan tus títulos de cada capítulo. Evidencia número 1, la línea genealógica de Jesucristo. Evidencia número 2, la confiabilidad de la Biblia. ¿Por qué evidencia? Porque al final del día todos necesitamos como evidencias de algo, ¿no? Sobre todo la gente que le gusta fundamentar, razonar, reflexionar, hacer una crítica razonada de lo que piensa y de lo que cree, necesita evidencias. Y muchas veces y muchos años nos han preguntado, a ver, demuéstrame que Dios existe. O sea, dame evidencias científicas, comprobables, observables de la existencia de Dios. Y como te repito, nosotros a veces tenemos fe y esa fe es muy profunda, Claro. pero es muy interior al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo tú le transmites esa fe a una persona que más bien está buscando un raciocinio? Le pasó a Tomás. Acuérdate, Tomás estaba con Jesús, más bien los discípulos estaban con Jesús, Tomás no estaba, y después le dicen, vimos a Jesús ya resucitado, y Tomás dice, bueno, si yo no veo, si yo no palpo, pues yo no puedo creer, ¿no? Claro. Y entonces Jesús no le recrimina su falta de fe, o si lo hace, pero lo hace de manera muy madura, pero le dice, mira, toca. O sea, ¿quieres ver, quieres tocar, quieres palpar? Pues hazlo, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que Dios realmente no está peleado con el tema de que nosotros queramos razonar lo que creemos, en qué creemos y fundamentar nuestra fe. Entonces, pues de ahí surge estas evidencias, esta intención de que presentemos evidencias. Cada evidencia al mismo tiempo tiene un sinnúmero de evidencias. O sea, si tú lo desglosas, son más de 100 evidencias que estamos presentando. O sea, lo resumes en 10 capítulos. En 10 capítulos y están clasificadas. Ok, porque mencionas también que el libro es un desafío a la razón. Es correcto. Sí, porque realmente buscamos desafiar justamente la razón de la gente. A nosotros nos han pedido demostrar nuestra fe y fundamentar nuestra fe. Bueno, yo tengo ya una fe muy fundamentada. Ahora yo desafío a que la gente lea el libro y trate de refutar las evidencias, porque la verdad son muy contundentes, León. Son muy, muy contundentes. ¿Puedes comentar algunas de ellas? Por supuesto. Mira, por ejemplo, la Biblia. La Biblia, la gente pregunta, oye, ¿cómo me puedes
¿cómo puedes saber que la Biblia es la palabra de Dios si fue escrita por hombres? Es una pregunta muy normal, muy común, y a veces no sabemos contestarla, pero resulta que tenemos evidencia bibliográfica, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, todas las obras clásicas, todas, tienen que pasar por una prueba de historiografía, y esta consiste en 3 pruebas. La evidencia bibliográfica, es decir, los manuscritos o papiros o rollos o lo que se necesite para poder documentar que la obra es clásica. Sí. La evidencia interna, es decir, lo que hablan los documentos que se encuentran, y la evidencia externa, es decir, que otras fuentes pueden comprobar o corroborar lo que dice, o que esa fuente o que esa bibliografía es verídica y es genuina. Bueno, para que nos demos una idea, las obras de Aristóteles suman en total, de Aristóteles, el famoso maestro griego, suman en total menos de 10 obras. Menos de 10 obras que se encontraron, es decir, que hay hallazgos arqueológicos de esas obras. Si tú las pones una sobre otra, más o menos sería como 1.5 metros el tamaño de esas obras. Okay. Pero la obra del Nuevo Testamento, la evidencia bibliográfica del Nuevo Testamento, se cuenta no por cientos o por decenas, sino por miles. Actualmente, según nos dice el conferencista y escritor Josh McDowell, hay más de 66,000 obras encontradas de la Biblia, de la Biblia completa. Y si ponemos esos pergaminos o esas fuentes originales, igual que la de Aristóteles, una tras otra, serían de 1,5 kilómetros. Entonces estamos hablando de 1,5 kilómetros contra 1,5 metros. Contra 1,5 metros, menos de 1,5 metros. O sea, ¿y cómo a veces la gente le da más credibilidad a un Aristóteles o la evidencia de Aristóteles? O a un Heródoto, o a las guerras de las Galias de Julio César, en fin. Y no se cuestionan su historicidad y su autenticidad, pero de la Biblia sí. Pero hay algo todavía más sorprendente, más sorprendente. Platícanos. Y es algo que a mí me apasiona, León, y es el hecho de que la Biblia es un libro de historia que se escribió antes de que ocurriera la historia. Eso es impresionante. Eso es increíble, eso es algo, y por eso pongo como primera evidencia la no hay otro libro. Ningún otro. No hay otro libro en el mundo. Ninguno. Que pueda hablar, por ejemplo, 1000 años antes. Es correcto. Que quede registrado lo que iba a suceder. Exacto. Y estamos hablando, por ejemplo, pongo en el primer capítulo la línea genealógica de Jesús. Okay. O sea, no hay otra persona en la humanidad tampoco, ninguna otra persona en la humanidad, que conociéramos su línea genealógica antes de que naciera. ¿Me explico? O sea, porque, por ejemplo, yo sé mi línea genealógica de mis padres y mis abuelos y a lo mejor mis bisabuelos. Porque ya está. Porque ya está. Tus antecedentes. Uh-huh. Pero en el caso de Jesús se escribió cientos y miles de años antes de que ocurriera el nacimiento de Jesús, de qué línea genealógica va a venir. Por ejemplo, le dice a Abraham, de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ya sabíamos que iba a venir de Abraham. Luego le dice, no va a ser de la línea de Ismael, sino de Isaac. Y entonces descarta el 50% y se mete directamente a la línea de Isaac. Y de Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y le dice, no va a ser de Esaú, va a ser de Jacob. Entonces descarta a Esaú y dice, va a ser de la línea de Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos. ¿Cómo iban a saber que Esaú iba a tomar una decisión y Jacob iba a tomar otra decisión? Porque Dios, como lo comentaba mi querido David Saldívar en el post anterior, uh-huh. él es omnisciente, él sabe todas las cosas antes de que ocurran. Ese es uno de los atributos incomunicables de Dios. Es decir, nosotros tenemos muchos atributos de Dios, pero uno de sus atributos incomunicables, es decir, que solamente Él posee, uh-huh. pues son la omnisciencia, la capacidad de conocer todas las cosas. Claro. Entonces, lo vemos en la línea genealógica de Jesús, pero lo vemos en muchas otras cosas. A Abraham le dijo, por ejemplo, que el pueblo de Israel, que su descendencia iba a estar bajo esclavitud 400 años. Uh-huh. Se lo dijo a Abraham. Y se cumplió con Moisés. Se cumplió siglos santos después de que ocurriera. Vemos que realmente se cumplió la historia de lo que Dios ya le había dicho a Abraham. Claro. Otra, a Nabucodonosor, un rey impío de Babilonia, aproximadamente
550 años antes, le descubre la historia de 4 imperios que iban a venir después, 3 que iban a venir después de él y el de él. Entonces, a través de una estatua, ¿no? De una gran estatua que tenía una cabeza de oro, pecho de plata, el abdomen de bronce, las piernas de hierro, y le descubre que son 4 imperios que iban a venir después del de él. Entonces viene el imperio de Babilonia, que es representado por la cabeza de oro. Después viene el imperio medo-persa, encabezado por Ciro, el Grande. Después viene el imperio griego, encabezado por Alejandro Magno. Y después viene el imperio romano. Entonces vemos cómo la Biblia es tan increíble que escribe la historia antes de que ocurra. Entonces, para mí esa es la evidencia más importante. ¿Lo plasmas aquí? Sí. Plasmas de esas evidencias. Muchas de ellas están ahí, otras las estoy dejando, la verdad, para el siguiente libro, que también ya está un poco avanzado, pero sí, muchas de ellas están plasmadas ahí. Una de ellas es la genealogía de Jesús. Pero en realidad la intención es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estemos tan fundamentados en nuestra fe y en la veracidad y en la autenticidad de la Biblia que no tengamos ninguna duda y además podamos darle respuesta a la gente cuando nos pregunte, Por ¿no? supuesto. Oye, ¿tú por qué crees en Dios? Y mira, una de las razones por las que Dios me pide que lo escribamos en este tiempo, León, es porque estamos viviendo tiempos totalmente de confusión, tiempos de Babilonia. Tiempos de confusión, tiempos de Babel. Sí. La gente no tiene clara su identidad. Para aclarar de la gente que nos está siguiendo que no conoce nada, Babel significa confusión. Es correcto. De ahí viene la palabra Babilonia, así es. Fundamentada en la confusión, ciudad fundamentada en la confusión, Babel. Estamos viviendo, digamos, los nuevos tiempos de Babilonia o de Babel, porque hay mucha confusión. Y esa confusión se debe a que no tenemos bases fuertes, sólidas, de quiénes somos, de en quién creemos, de por qué creemos en Dios. Entonces, la intención de este libro es que volvamos a esos cimientos, a esas bases tan necesarias, porque si Dios realmente existe y si Dios escribió la Biblia y la Biblia realmente es la palabra de Dios, entonces necesitamos poner atención a lo que Él nos ha querido estar comunicando a lo largo de los años. Estamos viviendo un tiempo de manipulación mediática, no de ahorita, aunque ahorita es muy fuerte, pero de hace muchos años. Y todo comenzó precisamente con ateísmo, con el pensamiento de no creer en Dios, de empezar a dudar de la existencia de Dios, de pensar que a lo mejor todo fue un mito, de que es una teoría, incluso se maneja la creación o el creacionismo como una teoría. Y entonces, pues al empezar a dudar de la existencia de Dios, de la veracidad de las Escrituras, pues han manipulado a la gente, la verdad, como han querido a lo largo de décadas. Claro. Décadas, y sobre todo los últimos tiempos. Por ponerte un ejemplo, mi querido León, eso lo escribo en el libro, ahí lo van a poder encontrar. No sé si estás enterado, pero en Madrid hay una persona que se llama Rubén Castro, se me estaba olvidando el nombre, Rubén Castro, que es un hombre que se operó, se hizo cirugía para poder embarazarse y ya tuvo un hijo. Luar se llama su hijo, no sé si es niño, niña o sexo indefinido, no lo sé, pero eso ya ocurrió, ya está ocurriendo. Por eso están tratando de cambiar la Constitución, ya no a madres o a mamás, sino a personas gestantes, porque es parte de esta guerra cultural que estamos viviendo. Están preparándonos para que este tipo de situaciones sean cada vez más comunes. Ahora, eso ya parece sacado de una película de ciencia ficción. Sin embargo, escuchando una conferencia, un conferencista, un entrevistador argentino que se llama Emanuel Danam, y que también lo cito en el libro, le hablan en un podcast precisamente y están tan enojados con él. Le dice, ¿sabes qué? Yo me estoy haciendo cirugía porque también quiero ser una persona gestante, un hombre que quiere tener un bebé y todo eso. Pero le dice, Danam le dice, oye, ¿pero para qué quieres hacer eso? Dice, porque quiero ejercer mi derecho al aborto. Sí. Entonces Terrible. Dices, es increíble lo que está sucediendo y todo tiene que ver con que no tenemos bases sólidas. No tenemos
eh, un fundamento, y bueno, más bien lo tenemos, pero no echamos mano de eso. Por eso hago un llamado, de verdad, un llamado serio, un llamado profundo, para que en la iglesia nos preparemos para presentar batalla del Evangelio, de la verdad del Evangelio, porque hay mucha confusión. Y nosotros que somos poseedores de la verdad que nos dejó Cristo Jesús en su palabra y que Él es mismo la verdad, necesitamos presentarlo y necesitamos presentar una defensa muy real. Muy Sí, y no concreta. con la finalidad de pelearnos con la gente, simplemente para bienestar de la gente, Por porque por supuesto. eso son buenas nuevas. Exactamente. Eso significa evangelio, buenas noticias. Sí, porque mira, vamos a quitar de la ecuación a los hombres y mujeres maduras de edad, que ya saben lo que hacen y dicen, y bueno, pues puedes respetar su manera de pensar, de hacer las cosas. El problema es que ahora ya están tratando de adoctrinar a los niños. Exacto. Y esa es una situación que a mí en lo particular me ha hecho activarme, porque, bueno, pues empiezan con la ideologización, ya lo estamos viendo, ya los niños pierden su identidad. En Canadá, una familia de Monterrey se fue a vivir a Canadá, eso lo vimos en un video de Pablo Muñoz, que vive allá en Canadá, por cierto, y se van a vivir a Canadá y entonces con su niña la escriben a la escuela y después de unos días llega la niña con una credencial con nombre de hombre. Entonces cuando los papás piensan que es un error y se van a la escuela a pedir que lo corrijan, le dicen no, es que ustedes viven en otra cultura patriarcal y aquí nosotros les damos la libertad primero de que expresen o de que prueben otra identidad, otro género, y ya después elijan qué quieren ser, ¿no? Entonces, las leyes están cambiando. Como si un niño tuviera la capacidad Exacto, de elegir. exacto. Entonces, el problema es que están atacando nuestros niños están bajo ataque. Y la verdad es que es algo que a mí realmente me preocupa, realmente me inquieta y realmente me activa. O sea, es algo que me ha activado porque yo digo, bueno, pues nosotros ya estamos bien, gracias a Dios, tenemos identidad clara, tenemos la Biblia, tenemos nuestros valores, pero ¿qué pasa con las generaciones que vienen después? Sí, o sea, los adolescentes ahorita ya están en confusión. Y los niños que vienen detrás, pues van a estar en una situación peor si no hacemos algo al respecto. Entonces, eso a mí me ha activado en hacer muchas cosas, tú lo sabes, a través de la asociación civil, porque realmente me preocupa el futuro, ya no solamente de mi nieto, bueno, de mi nieto vamos a suponer que yo me ocupo, ¿no? Ujú. Pero y los demás niños Claro. que van a estar sufriendo estos ataques a su Claro. identidad, a sus valores, a su físico, porque entre las leyes que están proponiendo es el derecho a que los niños puedan tener relaciones sexuales libremente. Es decir, es la pedofilia disfrazada. Sí, pues le cambian el nombre. Nada, le cambiaron el nombre. Entonces, Preferencia transgeneracional. también los niños trans, es una próxima ley que se están buscando proponer en el Congreso, las infancias trans, que puedan cambiar de sexo y que puedan operarse, porque además es una industria multimillonaria Claro. la que hay detrás de esto. Claro. Porque no nada más son las cirugías, sino la hormonización de las farmacéuticas. La dependencia de una farmacéutica de por vida y lo que representa económicamente. Exacto. Entonces, para ellos representa económicamente muchísimo dinero, pero el problema es que están destruyendo o pueden estar destruyendo la integridad de los niños. Y que papás están abrazando estas ideologías. Exacto. Porque no tenemos, repito, sí tenemos las bases, pero no las hemos descubierto, no nos hemos metido a ver qué dice la Biblia al respecto. Porque la Biblia si la Biblia es la palabra de Dios como nosotros lo sabemos y como nosotros acá lo podemos demostrar, entonces la Biblia debe ser nuestra lámpara, como dice el Salmo 119, a nuestros pies que ilumine nuestro camino. La roca a la que nos podemos sujetar para que ninguna de estas ideologías nos lleve la corriente o a nuestros hijos. Ahora, como papás, y esa es una de las razones de escribir este libro, tenemos que estar preparados para las preguntas que nos van a hacer nuestros hijos. Porque si nos van a preguntar, oye, ¿y cómo sabemos que Dios existe? O ¿cómo sabemos que la Biblia realmente es la palabra de Dios? Entonces nosotros tenemos que dar respuesta a nuestros hijos de por qué creemos en esto. Sí. Y yo creo que en ese sentido este documento les va a ser útil.
En realidad también es como una carta de amor, mi querido León. No solamente para mis próximas generaciones. Obviamente estoy pensando, y además está dedicada también a mis hijas, a mi nieto, pero es una carta en la que yo pretendo sí dejar un legado para que la gente esté preparada y las próximas generaciones estén preparadas para enfrentar lo que se está presentando, lo que viene, en todos los sentidos, en todos los políticos, educación, cultura, arte, en todos nos están bombardeando. Y si no estamos preparados para detectar lo que nos están tratando de influir en nuestra mente y en nuestro corazón, pues nos vamos a dejar llevar por la corriente. ¿Crees que hay un adormecimiento general? Sí, hay un adormecimiento, hay falta de conciencia, creo yo, de conciencia en la sociedad, incluyendo algunas partes o algunas personas dentro de la misma iglesia. Hay un adormecimiento, una falta de conciencia de lo que realmente está sucediendo, del ataque voraz espiritual al que nos estamos enfrentando, y necesitamos despertar como iglesia, y a eso me refería con hacer un llamado, ¿no? A decir, ¿saben qué? Necesitamos despertar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras próximas generaciones. Necesitamos estar preparados y presentar defensa espiritual de lo que se está viniendo. ¿Y cómo lo vamos a presentar? Con la verdad. Por supuesto, en oración, porque también es una guerra espiritual, pero también con el conocimiento de la verdad. Algo que me llama mucho la atención, que la Biblia menciona, desde Deuteronomio, bueno, desde la ley hasta el Nuevo Testamento, es que Dios nos invita a que lo amemos con la mente, también, no solamente con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, pero también con nuestra mente. Y yo creo que es también una convocatoria para sí amar a Dios también con nuestra mente. Y además, de verdad, que va a ser una aventura. Cuando empiecen a descubrir todo lo que Dios tiene para nosotros, se van a ir para atrás y van a decir, wow, qué impresionante es Dios, qué impresionante es Dios. Por ejemplo, te quiero comentar algo que eso no está en el libro, porque apenas lo descubrí en estos días, que estuve estudiando un poco más, pero en la próxima edición lo vamos a meter. Okay. Fíjate, algo increíble. El ADN, porque el ADN sí está en el tema. Estamos formados por casi 3.100 millones de caracteres que forman nuestro código genético de cada uno de nosotros, incluyendo desde la primer célula de un bebé, cuando se da la concepción, ¿no? La chispa de la vida. Bueno, tenemos un código genético que Dios estableció allí, porque no llegó por azar, ¿no? Y son de las cosas que les hago reflexionar. A ver, ¿de verdad creen que fue al azar? Reflexionenlo, piénsenlo. Pero tenemos un código genético de 3.100 millones de dólares que Dios pone ahí en el momento de la gestación. Y algo que descubrí... 3.100 millones de células. De caracteres, perdón. De caracteres en cada célula. Y algo que descubre un científico israelí, judío, que se llama Israel Rubinstein, en 1986, descubre que el ADN, esa cadena que tenemos todos dentro de nosotros en cada célula, está unida por puentes, unos puentes sulfúricos. Bueno, y que cada cadena está compuesta de 10 ácidos, luego 5 ácidos, 6 ácidos, 5 ácidos. Es una cadena. 10 ácidos, 6 ácidos, 5 ácidos, 6 ácidos. Bueno, pues resulta que este científico judío dice que le pregunta a una computadora que tenía ahí y le dice precisamente que cómo estaban constituidas esa cadena. Y ya le dijo que así. Y él se fue de espaldas porque en el hebreo, León, 10-6-5-6. 10-6-5-6 es YHWH. El nombre de Dios. En hebreo. Entonces el científico sí, porque judío, el hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Exacto. Así y entonces tú lo ves, yo obviamente después lo corroboré viendo el alfabeto hebreo y el valor numérico que tienen, y es cierto. Entonces resulta que el nombre de Dios está implícito en cada uno de nosotros. Increíble. En nuestro ADN. Así es que si quieren pruebas científicas, las hay. Nada más
pues había que investigar y había que meterse a documentarse y todo, pero hay evidencias científicas, hay evidencias documentales, hay evidencias arqueológicas. Tenemos al pueblo de Israel que también a lo largo de los años, de eso voy a hablar un poquito en la presentación del libro, pero tienen, el pueblo de Israel es también una prueba, una evidencia de la existencia de Dios. En fin, evidencias hay muchísimas. Obviamente hablo también de la evidencia teológica, y a lo mejor con esto comento nada más para que se queden un poquito con la idea. Para que nos dejes picados, para leer el libro. Para que lean el libro. Demuéstrame que Dios existe. Fíjense, una de las grandes argumentos o que la gente dice es que cualquier religión acerca a Dios. Uh-huh. Todos lo hemos escuchado. Es que cualquier religión te acerca a Dios. Y ponen a Jesús en el nivel de los grandes pensadores o filósofos o maestros de la historia, como Mahoma, como Buda, o algunos filósofos griegos. Un gran maestro lo ponen. Cuando a mí me dicen eso, León, yo me doy cuenta que no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Por supuesto. Ni la menor idea, porque seguramente no conocen ni quién es o toda la obra de Buda, de Mahoma, de esos grandes pensadores, de Aristóteles, de Sócrates, etcétera, pero mucho menos conocen a Jesucristo. Porque Jesús, algo que lo diferencia y lo separa de todos los demás maestros, es que Jesús, aparte de que fue un revolucionario antirreligioso, porque también ese es un tema. Luego piensan que vino Jesús a establecer una religión o que Dios vino a establecer una religión, pero Dios no vino a establecer una religión. Claro. Vino a establecer un reino espiritual y físico a través de nosotros, de su iglesia, y que se inauguró con Cristo Jesús. Pero entonces, ese reino tiene una cultura. Y bueno, básicamente lo que queremos es que la gente descubra que Jesús hizo declaraciones muy importantes así de sí mismo, que nadie más en la vida se ha atrevido a decir. Menciona alguno de ellos. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Exacto. O dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea... yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Ajá. Yo soy el Hijo del Hombre. Uh-huh. Entonces, todas esas revelaciones que Dios hace acerca de sí mismo, ningún otro hombre en la faz de la tierra, en ninguna parte de la historia, las ha hecho. Y si alguien se atreviera a hacerlo, seguramente pensaríamos que algo no le funciona. Pero resulta que todo lo que Jesús dijo estaba perfectamente respaldado, no solamente en sus palabras, con sus acciones, sino con su carácter. Y eso también le da una coherencia, una congruencia total, no solamente a la vida de Jesús, no solamente a las profecías, que son más de 300 profecías que se escribieron acerca de la venida del Mesías, sí, sino a través del carácter de Cristo y el carácter del Padre, que son perfectamente armónicos y tienen una continuidad perfecta. Al punto, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, en la ley, leemos, en la ley no, con el profeta Jeremías, que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Uh-huh. Este es un ejemplo de lo que vemos en un profeta del Antiguo Testamento. Luego vemos en Juan 3, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí. Y el versículo siguiente dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Claro. Entonces, la congruencia, la coherencia entre el carácter de Dios Padre, el carácter de Dios en su personalidad de Hijo, son perfectamente armónicas, y por supuesto el Espíritu Santo. Entonces, son de las cosas que yo animo a que descubramos a lo largo de las Escrituras. En realidad creo que la intención... Porque ya hay un rechazo automático, como si Jesús fuera a hacer daño. Así. El engaño que ha estado operando. Eliseo, yo he analizado esto. Hay una ignorancia terrible. Sí, desafortunadamente. Porque pues están las evidencias, como bien mencionas. Pero también hay una desinformación. Tremenda. Mira, muchos de las personas
ateas, resulta que son ateas, pero nunca han leído realmente la Biblia. Claro. Y no han descubierto... O sea, ni siquiera tienen bases para decir Exacto. Yo niego la existencia de Dios. Y por cierto que pongo testimonios de ateos que también se convirtieron. Uno de ellos, el que llaman el Papa o llamaban el Papa del ateísmo, Anthony Flew. Resulta que todo el siglo pasado, el siglo anterior, la segunda mitad del siglo anterior, fue defensor del ateísmo a ultranza. Y en 2004, en un simposium público, que además está grabado, reconoce públicamente que Dios existe y publica un libro que dice Dios existe. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ya la gente empieza a ver y a descubrir todas las evidencias de la existencia de Dios, son de verdad tan abrumadoras, no tienes para dónde hacerte. No hay manera. O sea, no hay manera. Por eso es la luz, por eso Jesús es la luz. Y es impresionante y es hermoso de verdad descubrir que Dios nos convocó a nosotros aún antes de que nosotros lo descubriéramos a Él. Es decir, yo tenía una fe antes de que yo descubriera todo esto. Dios me llamó. De hecho, también lo pongo aquí. A los 7 años, un maestro de escuela dominical, es muy importante lo que hace el maestro de escuela dominical, me llamó a recibir a Jesús a mi corazón. El hermano Manuel Maldonado Garay, recuerdo perfectamente su nombre. A los 7 años me dice que si quería recibir a todos los que estábamos ahí en la clase. Uh-huh. Y por supuesto yo fui uno de los que dijo que sí. Y eso tarde o temprano da fruto. Y aquí estamos, a pesar de que el diablo hace sus intentos por robar lo que Dios sembró, la semilla que Dios sembró, pero esa tarde o temprano da fruto. Entonces es importante, papás, maestros, escuela dominical, siembren la semilla del evangelio, tarde o temprano va a dar fruto, en su momento va a dar fruto. Claro. No importa que pasen situaciones difíciles, como las que nosotros hemos pasado, como las que yo he pasado, que también pues no ha sido fácil. A lo mejor mucha gente no lo sabe, pero hace como 15 años yo viví una depresión crónica. La verdad, yo quería matarme, quería suicidarme, porque yo sentía que había destruido todo lo que Dios me había dado. Y el sentimiento de culpa, de rechazo, de frustración, de fracaso, de soledad, me llevó a una etapa bien difícil en mi vida. Pero Dios me dijo, todavía tengo planes y sueños para ti. Y eso, León, me dio la oportunidad y el deseo de decir, bueno, si todavía tengo una oportunidad, la voy a aprovechar. Desde entonces, mi querido León, no he parado, porque Dios me dio la oportunidad de reconstruir lo que yo mismo había destruido, y Dios me dio la oportunidad de irlo reconstruyendo poco a poco con el paso del tiempo. Nunca me imaginé en ese momento, nunca me iba a imaginar que iba a escribir un libro, por ejemplo, uh-huh. Porque estaba realmente en modo zombie. Yo le decía a mi esposa, me siento como que hasta mi fe se está extinguiendo. Pero Dios es tan bueno que esa semilla que se plantó ha ido dando fruto y no vamos a parar, León. Y por cierto, quiero agradecerte públicamente, porque tú me ayudaste en momentos difíciles, tú lo sabes. Y es algo que agradezco y por lo que me siento honrado de estar aquí en tu programa. En momentos en que yo me dan ganas de botar la toalla, tú me dijiste, no tienes permiso de darte por vencido. Claro. Y claro que te hablaba cuando yo sentía así que no quería seguir, que algo no estaba funcionando, pero tú me decías, sí, adelante, sí, adelante. Y aquí quiero hacer otra convocatoria, si me permites. Por supuesto. Para los papás, hombres, padres de familia, esposos, luchen por su matrimonio, luchen por su familia, luchen por su esposa, luchen por sus hijos. De verdad, no hay nada más grande, más importante. Yo me siento tan contento de ver a mi familia creciendo, aun cuando yo ya la había prácticamente destruido, pero los veo bien, los veo creciendo, los veo fuertes, estamos unidos, obviamente con imperfecciones todavía, sí, por supuesto, pero vale la pena luchar por tu esposa, vale la pena luchar por tu familia, porque es parte de lo que Dios nos está pidiendo, justamente, no nada más que con palabras o con la mente o en el corazón, sino con acciones. Peleemos en este reino espiritual en el que Dios nos ha metido por su pura gracia, ¿no? Así que sí, de verdad, varones. Ahorita luchen. Que mencionas de la gracia, ¿tú has experimentado la gracia?
Infinidad de veces. ¿Puedes comentar de ello? O sea, ¿cómo lo has experimentado? Que puedas definir cómo descubriste la gracia y cómo la has experimentado. Infinidad de veces. La gracia es uno de los elementos fundamentales del Evangelio y de la persona de Jesús. Juan lo describe así: vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús tiene esos dos elementos, la gracia y la verdad. La gracia nos permite vernos como Él nos ve. Eso, Yo soy la persona que Dios dice que yo soy. exacto. No quien yo me siento, cómo me siento en el momento, porque las emociones a veces nos llevan a sentirnos frustrados o fracasados o indignos. Y el diablo muchas veces utilizó eso para mantenerme al margen, la verdad. Me decía, tú eres indigno, tú eres bien imperfecto. Y entonces yo esperaba a ser perfecto para poder servir a Dios. Y eso nunca iba a suceder. Entonces, cuando experimenté la gracia de Dios que me dijo, es que yo te amo así como tú eres, pero al mismo tiempo su verdad, que es el otro ingrediente, me lleva y me conduce a ser cada vez más como semejante a Cristo. Entonces, eso me ha ido ayudando a madurar y a crecer. Pero la gracia es un elemento indiscutible y que no podemos prescindir de él. La gracia me ha ayudado, por ejemplo, y en el caso del ejemplo que quería suicidarme, que creo que también lo puse aquí en el libro, si mal no recuerdo. Un día iba en carretera hacia León, iba en el carro, iba a toda velocidad, porque la verdad es que algo dentro de mí quería solamente que acabara todo el dolor que yo sentía. Ok. Y era tan fuerte que yo iba llorando, así llorando, como dicen, a moco tendido, llorando, a toda velocidad. ¿De dónde salió una patrulla? No lo sé, no la vi. De repente, pum, me alcanza, me cierra el camino. Me vieron tan mal los dos patrulleros que se bajaron de la patrulla de caminos. Me vieron tan mal que me dijeron, ¿qué tiene, joven? Y le dije, yo solamente quiero morirme, ya quiero que todo esto se acabe. Y me dijeron, joven, seguramente Diosito nos mandó para que usted no tuviera que morir. Así que quédese aquí tranquilo, no le vamos a levantar la multa. Espérese unos minutos y después siga su camino. Eso es gracia. Eso es gracia, Leo. El saber que Dios nos guarda en los momentos más difíciles de nuestra vida. Aún de aquellos momentos que ni siquiera estamos enterados, que Dios nos cuida, pero es por la gracia de Dios. El hecho de que aun cuando por mis errores, por egoísta, porque la verdad es que a veces somos egoístas y cometemos o tomamos decisiones egoístas, fue lo que trajo destrucción a mi familia, a mi matrimonio. Pero Dios me dijo, todavía no te pido cuentas. Y esas son palabras de gracia. Esas son palabras de aquí estoy, mi hijo. Y cuando yo estaba, recuerdo en León, literal tirado en un colchón, y yo solamente quería dormir y quería ya no despertarme, Dios me habló. Me empezó a hablar como a Samuel, Eliseo. Y me dijo algo que me recordó mi identidad. Me dijo, Eliseo, tú eres levita, de familia de levitas. A lo que él se refería, que yo por supuesto lo entendí, lo entiendo, es que yo soy servidor, de familia de servidores. Mi papá fue pastor, varios de mis tíos son pastores, algunos primos son adoradores, músicos, mis sobrinos, mi hija, en fin, nuestra familia ha sido bendecida por Dios con dones para servir a la iglesia y fuera de la iglesia, a la sociedad. Eso es el hecho de que Dios me recordara la identidad, aun cuando yo estaba tirado en la depresión, me ayudó a levantarme y a buscar salir adelante. Y Dios me ha acompañado todo este proceso y todo este camino, aun cuando yo estaba solo, León, porque la verdad es que así estaba. O sea, yo quería ayuda, pero no sabía a quién acudir y no tenía a quién acudir. Y eso era algo que me frustraba, pero Dios me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar directamente a restaurarte. Entonces, Dios fue quien me restauró. Eso es gracia, León. Dios fue quien me restauró y quien me ha llevado poco a poco, porque obviamente, pues como Pablo, no lo hemos alcanzado todo, pero proseguimos a la meta. Pues es la gracia y la verdad.
la gracia y la verdad en la persona de Cristo y en su santa palabra, en sus escrituras, que nos van guiando para que no nos equivoquemos. Por eso les digo, volvamos a las bases, volvamos a por qué creemos en Dios y por qué la Biblia es nuestra fuente de luz inagotable que nos va a llevar por donde Dios quiere llevarnos. Y cualquier cosa que veamos, que alguien nos quiere influir o alguien nos quiere decir o que vemos en redes sociales, etcétera, tenemos que mirarlo a la luz de las Escrituras, porque ahí vamos a encontrar la dirección correcta para que no nos estrellemos. Sí, Eliseo. Definitivamente. Y esto es para los papás también, Correcto. esa conciencia. Hasta que nosotros lo vivimos y lo descubrimos, entonces caemos en la cuenta de la responsabilidad que tenemos de que nuestras generaciones sigan en el camino, instruirlos desde pequeños Uh-huh. para que cuando fueran grandes no se aparten del camino. Uh-huh. ¿Y el camino quién es? Jesús es nuestro Señor Jesucristo. Él es todo. Él es el todo de nosotros. Por supuesto. De hecho, por eso, si te das cuenta, en los últimos capítulos del libro, hablo de Jesús, los milagros de Jesús, las declaraciones de Jesús, la muerte, el arresto, muerte y sepultura de Cristo, la resurrección, las apariciones y las la ascensión. apariciones. Lo documentas aquí. Todo está documentado. Las profecías cumplidas acerca de su segunda venida. Es correcto. Obviamente pongo algunas. En el libro no podríamos poner todo porque es demasiada información, pero lo que intento es que al menos como que tengamos una introducción a lo que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos. Y de verdad algo que también y sí quiero comentar, es que los tiempos proféticos se están cumpliendo. Yo no me atrevería a decir que ya viene en estos días, porque sí faltan varios elementos, pero de que es una realidad, de que hay un aceleramiento en el cumplimiento, de los tiempos proféticos. Es importante y es importante estar atento a eso y entonces también estar preparados para que cuando Cristo venga por esa iglesia que él ha querido preparar, ¿no? Limpia, blanca, sin mancha, pero que estemos conscientes de lo que estamos haciendo y lo hagamos conscientemente, ¿no? Que lo hagamos deliberadamente, voluntariamente, el buscar ese cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Aunque muestras o plasmas evidencias en el libro de lo que he estado leyendo, la lectura es muy fácil de entender. Me gusta eso. Pensaste también, o sea, porque en un principio decías, bueno, es que es importante que los hijos de Dios tengan bases sólidas. Uh-huh. Una persona que no conoce del Evangelio, ¿lo puede leer? Por supuesto. De hecho, en el último capítulo, en la conclusión, le digo, ¿cuál es el propósito? El propósito es demostrar que Dios existe y no solamente que Dios existe, sino que Dios nos ama profundamente y nos lo ha demostrado a lo largo de todas las Escrituras y muy específicamente en la persona de Jesucristo. ¿Y niños desde qué edad, Eliseo? Mira, apenas estuvimos con Juan Camilo y con Pablo Muñoz en la conferencia de Educación en Crisis y Pablo dijo algo que me llamó mucho la atención. Desde el segundo trimestre le podemos empezar a leer a los niños y a lo mejor nosotros no tenemos una retroalimentación de si lo están o no entendiendo. Pero seguramente que su espíritu lo está entendiendo, lo está captando. Entonces, hagámoslo. Porque el espíritu, la verdad, siempre va a estar presto. Siempre. Porque el espíritu, obviamente, pues ahí está puesto por Dios. Ahorita que mencionas eso, Eliseo, me hace recordar una de las cosas que más atrofia a la humanidad es regalarles un celular a los niños. Sí. Porque cuando están expuestos a redes sociales solamente idiotizan. Además los van a confundir más. Por supuesto. Se reduce su capacidad de raciocinio, su capacidad de sociabilización, su capacidad de comprensión. Todo eso se va atrofiando. El cerebro. Pero cuando se lee, o sea, la importancia de la lectura, cuando se lee es todo lo contrario. Se incrementa la capacidad de raciocinio, de sociabilización, de seguridad en sí mismo. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Recomiendas que lo lean niños? Sí, recomiendo. Que desde chiquitos sepan que hay evidencias. Exacto. Hay que ir preparando a nuestras futuras generaciones de que hay evidencias, de que todo es demostrable, de que hay tantas evidencias, de verdad,
que la Biblia tiene razón. La única razón o el único motivo por lo que el hombre no cree en Dios es por necedad. Ya no es ni siquiera por falta de entendimiento, porque no hay evidencias, porque la verdad son abrumadoras las evidencias. Está escrito en Salmos, el necio dice en su corazón, es la necedad. No hay Dios. Solamente es la necedad. Entonces, y además, aquí ponemos, te digo, varios ejemplos de algunos ateos, unos que son cercanos, es decir, que a lo mejor no son tan públicos, pero que le pedí que escribieran su testimonio aquí. Por cierto, van a descubrir, entre otras cosas, que tenemos 2, 3 testimonios de aquí de casa. Pero a un concuño, Bernardo se llama, que era ateo, y él se convierte al cristianismo. Ahorita ha sido pastor laico por varios años. Tiene una hermosa familia, nos llevamos muy bien. Pero también está documentado, hay ateos famosos. Por ejemplo, C.S. Lewis. El autor de las Crónicas de Narnia. Claro, C.S. Lewis. Escribió, por ejemplo, Mero Cristianismo, pero él era ateo. Entonces, eso no me la sabía. Él era ateo. Y después de eso, él también era catedrático en la Universidad de Oxford y establece un club de debates. Y es algo muy interesante en las universidades, sobre todo en las británicas, porque que generan debates. Y ahí se han hecho debates entre ateístas y teístas muy interesantes. Y escuchar las propuestas y bien interesantes. Y entre otras, te voy a citar una. Está un científico cristiano que es físico-matemático. Él se llama John Lennox. No John Lennon, porque luego se confunde. John Lennox, okay. Para que lo busquen ahí. Él es físico-matemático, es científico, y en una de esas debates y conferencias le preguntan que si él cree en Dios o en la ciencia. Y él se ríe, ¿no? Y dice, con todo respeto, eso es una pregunta muy estúpida. Dice, porque es como si me preguntaran si creo en el motor de combustión o en Henry Ford, que lo inventó. Dice, creo en la ciencia, soy científico, pero por supuesto que creo en Dios que diseñó la ciencia. Por supuesto. Entonces, de verdad, las evidencias de la existencia de Dios, de la confiabilidad de las Escrituras, que es el segundo capítulo del libro, son tan abrumadoras que ahora lo único que tenemos que hacer es prepararnos y presentar el Evangelio y empezar a evangelizar a las personas, llevarles el Evangelio. Me preguntabas, perdón, si lo podía leer alguien no cristiano. Por supuesto. Al final hay una oración de confesión de fe. Si alguien lee el libro no siendo cristiano y lo convencen los razonamientos y las evidencias, y después quiere hacer un paso de fe para conectarse con ese Dios creador de los cielos, de la tierra, de todo el universo, y tener una relación personal con Cristo Jesús, lo puede hacer a través de una oración al final del libro. Así es que bien, lo pueden regalar a personas que ustedes, de hecho ya se me acercaron algunos, oye, se lo voy a regalar a una persona que es agnóstica, a alguien que es ateo. Háganlo. Por supuesto, yo les recomiendo que lo lean primero para que ustedes mismos estén preparados con todas estas herramientas que ahí están en la Biblia y están en la ciencia y están en el universo, y Dios nos las ha dejado precisamente para estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Pero léanlo y ya después compártanlo con la gente con la que quieran, a la que quieran evangelizar. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de tener una etapa más madura, más de acción, menos de expectación, porque a veces somos muy expectantes, qué va a decir el pastor, qué van a enseñar, etcétera, pero ya es un tiempo de acción, un tiempo de tenemos que salirnos de las butacas y empezar a ir a predicar el Evangelio. Y de hecho, si me permites, quiero leerles una palabra profética, con esto terminaría, para animarlos. Adelante. Para animarlos a que sigan a que se preparen. Esta palabra profética Dios me la dio hace unas 3 semanas, aproximadamente en la madrugada, y quiero leérselas porque es para todos ustedes, sobre todo los que creemos en Dios. Dios está trayendo un nuevo mover profético a través de su iglesia en Aguascalientes. Él está despertando un interés inusual y nueva revelación para autores de libros. Recursos del cielo fluirán para respaldarlo. No vendrá de un solo autor, sino de muchos. La unidad de la iglesia es importante para levantar la voz, una voz de liderazgo hacia la sociedad. El enemigo encubierto tratará de robar y destruir esta unidad y este mover profético,
pero no podrá detenerlo. Solo algunos se perderán este mover, pero los entendidos resplandecerán como la luz de la aurora. Y de Aguascalientes vendrá una gran bendición sobre las naciones por medio de una iglesia unida. La educación del pueblo de Dios será un estandarte que guíe a la sociedad hacia nuevos horizontes de paz y prosperidad, que fue entregada a otros, pero la rechazaron por su necedad. Toda nueva revelación, así como el carácter de los nuevos profetas, deben ser probados por medio de las Escrituras para validar su genuinidad. ¿Cuándo te dio Dios esa palabra? Hace como 3 semanas, que es una confirmación de lo que Dios ha estado trayendo a lo largo de varios años. Cierto. Pero es tiempo, o sea, Dios nos está incitando. Yo sé que de aquí van a salir también nuevos autores de libros, y qué bueno. Y que han surgido ya, y me da mucho gusto y me siento muy orgulloso, Eliseo, porque me habías platicado, pero ya tenerlo Sí. es una sensación muy linda, tenerlo en la mano. De aquí pues está Pau Solís, que escribió su libro, el pastor Isaías Valdivia, Eloy, también, que está en la red, Eloy, que fue uno la de los que doctora también me puso, Rosy, la doctora Rosy López Solís, Isabel Rubalcaba, que es mi sobrina, sí, cómo no. y ahora tu libro, Eliseo Y Rodríguez. vienen más, Por supuesto que y Dios sí. va a traer nueva relación. Y es importante, mis queridos amigos, iglesia también, todos necesitamos tener una cultura de lectura. Eso. Necesitamos tener una cultura de lectura, porque eso nos va a preparar para estar escribiendo, pero no lo vamos a poder hacer si no tenemos una lectura, una cultura de leer de aquí, de allá, de distintas fuentes, o por supuesto la escritura, porque todo tiene que ser filtrado a través de la palabra de Dios, pero necesitamos tener una cultura de leer, o sea que menos televisión, más lectura. Definitivamente, siempre ha sido... platicar con Eliseo de la palabra es algo tan padre, es una delicia platicar con una persona que tiene conocimiento de la palabra. Eliseo nos ha estado apoyando, es uno de los maestros aquí en casa, en Restaurando tu Vida. Maravilloso platicar con él, y que plasme lo que Dios le ha enseñado en el libro ha sido maravilloso. Yo te recomiendo que primero lo adquieras, lo leas, y también a veces nos preguntamos, ¿qué le voy a regalar a una persona? Esto es de los mejores regalos que puedes dar. ¿Dónde pueden encontrar el libro, Eliseo? Mira, lo tenemos físicamente nosotros. Aquí en Aguascalientes, en Restaurando tu Vida. También ya está listo en Amazon, tanto versión impresa como en versión Kindle. Interesante. De hecho, me han hablado personas de Estados Unidos que lo están adquiriendo, en Chicago, por ejemplo. Entonces, lo pueden comprar en Amazon. Ahí está disponible. También está la versión digital en Amazon Kindle. Nosotros acá tenemos físicamente algunos. Yo creo que vamos a dejar aquí unos aquí en la librería de la iglesia. Yo me comprometía que la primera presentación iba a ser aquí. Después, pues ya vamos a hacer alguna gira por otros lugares para también presentar el libro, porque creo firmemente que necesitamos despertar a la conciencia de la iglesia y movilizarnos, hacer mucho más de lo que estábamos haciendo. Que sepa la gente que el día 12 de mayo es la presentación aquí en casa. Aquí vamos a estar con mucho gusto, como siempre, con un gran placer y un privilegio, porque esta es mi casa, León. Te agradezco mucho la invitación, porque como te dije, pues tú eres mi amigo, eres mi pastor y me has ayudado en situaciones difíciles. Quiero decir públicamente, lo he dicho siempre que hablo, pero lo vuelvo a decir. Para mí, Embajadores fue un parteaguas en mi manera de pensar. Así es que si no lo han tomado, tomen Embajadores. Pero, ojo, no nada más lo tomen, sino actívense después de. Sí. O sea, es importante tomarlo y recibir toda la información que recibimos, pero no nada más tomarlo, sino activarnos y decir, ¿cómo puedo yo activar con los dones, con las habilidades, con el ministerio y con el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo lo puedo activar después de Embajadores? Y la sociedad está, si ustedes observan hacia afuera, está súper necesitada de la luz del Evangelio, de la luz que Dios depositó a través de la iglesia. Entonces, sigan tomando Embajadores y sigan leyendo libros, pero actívense también, porque es súper necesario que como iglesia podamos manifestar el reino que está dentro de nosotros. Por supuesto. Eliseo, para cerrar, yo quiero también reconocer la familia tan hermosa que Dios te ha dado. Tu esposa Miriam, tus hijas Abby, Karina,
y ahora tu nieto. Ujú. Este video... Y Axel, mi yerno. Axel, el esposo de Abby. Axel, el esposo de Abby, también... que de verdad es un hombre generoso, bondadoso, noble, que trata súper bien, trata como princesa a mi hija Dafne. Así que de verdad he aprendido a valorar mucho y apreciar mucho a Axel. Y que les puedas dar un mensaje, que te dirijas a ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita tienes a tu primer nieto, pero luego van a venir más y este video lo van a ver ellos. ¿Qué les puedes decir en la cámara? Les puedo decir, y quiero leer un poema que escribí para ustedes, pero que además es genérico, sirve para todos, pero lo escribí mucho pensando en mis hijas. Este poema se llama Creo en Dios. Está en la página 239 del libro por si alguien lo quiere después buscar. Creo en Dios al descubrir tu sonrisa. Al escucharte hablar, creo en Dios. Al tratar de entender tus pensamientos, incluso tus dudas y tus rebeldías, porque eso me confirma que Dios te dio la libertad de pensar, libertad de ser, libertad de actuar y libertad de decir. Tengo muchas razones para creer en Dios. Creo en Dios por su palabra, confiable y firme como una roca, que ilumina mi camino aún en medio de la espesa neblina. Por sus galaxias y por su universo creo en Dios. Por el incontable número de estrellas creo en Dios. Pero también creo en Dios al saber que mi ADN Él formó. Creo en Dios porque he sido testigo de tu crecimiento desde el primer día en que te vi. Y creo en Dios por su Hijo amado, quien murió por mí. Creo en Dios al ver lo inteligente que eres y saber que no puede ser casualidad que estés aquí. Creo en Dios porque cuando te miro, mi corazón rebosa de alegría y esa sensación me acompaña a donde voy todos los días de mi vida. Para mis hijas y para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, mi querido Eliseo. Amigo. Aquí Gracias. te espero el día 12 de mayo. Se va a presentar este libro, Demuéstrame que Dios existe, de Eliseo Rodríguez. Yo soy León Rubalcaba. Esto es Que Te Inspira y nos vemos en la próxima. Gracias por haberte conectado. Estoy muy contento que estés al pendiente de cada uno de los episodios que vamos a tener. Recuerda que es cada semana estaremos subiendo un episodio nuevo. Etiquétame en todas tus redes sociales. Me interesa saber mucho tu opinión, estar interactuando contigo. Te invito también que puedas suscribirte, que actives la campanita de notificaciones y que puedas compartir con alguien más. Tú sabes que todos necesitamos siempre una motivación extra. Confío que tu vida va a seguir inspirando la vida de otros más. Yo soy León Rubalcaba y esto es ¿Qué te inspira?